El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca de la Ciudad de México albergó por tercera vez en su historia la ceremonia inaugural de una Copa del Mundo. La primera fue en 1970, la segunda en 1986 y la tercera esta semana, ante miles de millones de personas mirando desde todos los rincones del planeta. En ese escenario, en ese momento, en la noche más grande que México ha vivido en décadas desde el punto de vista del espectáculo y del deporte. En el mismo estadio que en 1970 vio la inauguración del primer Mundial de México con la ilusión de un país que creía que podía con todo, y que en 1986 vio a Diego Maradona hacer lo que hizo y convertir ese estadio en el escenario más recordado de la historia del fútbol mundial, mientras el recinto más icónico del país vibraba con la energía de 87,000 personas dentro y miles de millones siguiendo la transmisión oficial de la FIFA desde sus casas, sus teléfonos y sus pantallas. Mientras Maná abría el show con uno de los himnos del rock mexicano, mientras Shakira cerraba la ceremonia con Day Day ante un público que la recibió como a nadie en la noche. Mientras todo eso ocurría, Ángela Aguilar hizo algo tan pequeño que en cualquier otro contexto y con cualquier otra persona pasaría completamente desapercibido. El tipo de gesto que millones de personas hacen todos los días sin que nadie lo note, sin que nadie lo analice, sin que nadie lo convierta en el tema de conversación del día siguiente en todos los medios de espectáculos de México, sin que genere titulares, sin que dé lugar a análisis de ningún tipo. Pero en el contexto de esta historia, en el contexto de quién más estaba en ese estadio esa noche, y en el contexto de todo lo que esa noche representaba para cada persona relacionada con este universo, ese gesto dijo algo que ninguna declaración oficial podría decir con esa precisión y con esa economía de palabras. Hoy en Puro Mitote EMX te cuento qué hizo Ángela Aguilar mientras Belinda cantaba en el Estadio Azteca, por qué lo que no ocurrió esa noche dice tanto como lo que sí ocurrió, y por qué la decisión que tomó Ángela Aguilar el 11 de junio es quizás el acto más honesto y más revelador que ha tenido en esta historia desde que empezó. No voy a decirte todavía qué hizo, porque para entender el peso real de ese gesto necesitas entender primero todo lo que rodeó esa noche, todo lo que la convirtió en la noche más cargada de significado que ha tenido este universo de personajes en lo que va del año. Quédate hasta el final, porque la respuesta que esta historia lleva semanas construyendo llega cuando menos te lo esperas. Para entender lo que ocurrió el 11 de junio hay que entender lo que representaba esa ceremonia para cada personaje de esta historia. Y para entender eso hay que entender que el 11 de junio no era simplemente el día del partido inaugural de un torneo deportivo. Era el día en que todo lo que habíamos contado en este canal sobre Belinda, sobre Ángela y sobre el Mundial se convirtió en realidad en tiempo real. Era el día en que la historia que habíamos narrado con anticipación se materializó frente a las cámaras de todo el mundo. Para entender lo que ocurrió el 11 de junio, hay que entender lo que representaba esa ceremonia para cada personaje de esta historia. Y para eso hay que empezar por el principio, por el meses de campaña que el público mexicano llevó a cabo en TikTok, en Instagram y en X, para que Ángela Aguilar fuera incluida en la ceremonia inaugural del Mundial. Los argumentos eran sólidos. El Mundial se jugaba en México entre otras sedes. La ceremonia inaugural era en el Azteca. El regional mexicano era el género que más había crecido en el mundo en los últimos 5 años. Y Ángela Aguilar era la artista que teóricamente encarnaba todo eso. La heredera de la dinastía más icónica de la música ranchera. La voz más joven con el apellido más poderoso del género. El cruce perfecto entre el momento cultural de México y la artista que supuestamente lo representa. Pero la FIFA no la llamó. Belinda sí recibió esa llamada. Y cuando la recibió, no había ningún escándalo de farándula rodeando su nombre. Había un álbum, una colaboración con Los Ángeles Azules y la narrativa limpia de una artista que había sabido construir su regreso sin drama visible. Eso fue lo que la FIFA vio cuando revisó la lista. No el talento de Ángela, que existe y es real, sino la narrativa que rodeaba a cada candidata. Y en ese análisis, Belinda ganó con ventaja. Belinda, la exnovia de Nodal, quien estuvo antes que Katsu, quien salió de esa relación hace años y que desde entonces construyó un regreso tranquilo y consistente con su álbum Indómita y con la colaboración Por Ella junto a Los Ángeles Azules. Esa Belinda fue la que subió al escenario del Azteca el 11 de junio. Y mientras Belinda recibía esa llamada y preparaba su actuación, la familia Aguilar decidió ir al estadio de todas formas. No como artistas, como público, como familia que apoya a México en el partido más importante del año. Pepe Aguilar llegó al Azteca con Leonardo y la esposa de este, Annelise, no con Nodal, no con Ángela, con los hijos que no están en el centro del drama, con los que pueden aparecer en ese estadio esa noche sin que su presencia genere un titular que lo complique todo. También fue la esposa de Pepe, y se sentaron entre las gradas del estadio más icónico de México para ver la ceremonia inaugural y el partido entre México y Sudáfrica, que terminaría con un triunfo mexicano
de 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La presencia de la familia quedó documentada en redes sociales casi en tiempo real. Leonardo Aguilar publicó una fotografía desde el interior del recinto. Annelise compartió varios momentos de su llegada al estadio. Pepe se cruzó con el exdelantero Javier Chicharito Hernández dentro del estadio y los dos conversaron. Cuando los medios le preguntaron con quién había llegado, Pepe dijo que con su familia, sin dar nombres, sin especificar quién estaba y quién no, porque había alguien que no estaba. Ninguna cámara registró a Cristian Nodal en el Azteca esa noche. Ningún medio ni usuario en redes sociales los ubicó dentro del estadio. Ninguna fotografía, ningún video, ningún avistamiento verificado puso a Nodal en el interior del recinto mientras la ceremonia ocurría, y tampoco registró a Ángela Aguilar, la misma noche en que su familia documentaba su presencia en el estadio, la misma noche en que el Azteca vibraba con la energía de la inauguración mundialista, la misma noche en que Belinda, la mujer que salió con el marido de Ángela antes de que existiera el nombre de Ángela en esa historia, cantaba en el escenario más grande del año. Ángela Aguilar no estaba ahí, o si estaba, nadie la vio. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento exacto de arreglarlo. Aquí es donde se cuenta todo lo que pasa en el universo de estos personajes con el contexto completo y sin omitir nada. Dale al botón de suscribirse ahora y activa la campanita. Hay algo más que ocurrió esa noche que casi ningún medio cubrió con la desatención que merece. Mientras las últimas pruebas de sonido del show se hacían y el estadio iba llenándose de aficionados, el sonido local del Azteca reprodujo una lista de canciones para ambientar la llegada del público. Entre esas canciones estaban los temas de Maná, de la banda MS, de Selena, de Elvis Crespo y también de Cristian Nodal. Las canciones de Cristian Nodal sonaron en el Estadio Azteca mientras Belinda preparaba su entrada al escenario. Piensa en esa imagen. La voz de Nodal llenando el Coloso de Santa Úrsula en los minutos previos a que su exnovia subiera al escenario más grande del año para cantar junto a Los Ángeles Azules. No porque nadie lo planeara, no porque hubiera ninguna intención simbólica en esa lista de reproducción, sino simplemente porque las canciones de Nodal forman parte del paisaje sonoro del entretenimiento mexicano de la misma manera que las de cualquier otro artista de ese nivel. Pero el contexto lo convierte en algo diferente. El contexto de esa noche. El contexto de ese estadio. El contexto de esa mujer preparándose en un camerino del Azteca para salir a cantar por ella ante 87,000 personas mientras la voz de su exprometido sonaba en el sistema de audio del recinto. Algunas cosas ocurren sin que nadie las planee, y cuando ocurren en el momento equivocado o en el momento exactamente correcto dependiendo desde dónde se mire, dicen algo que ningún guionista hubiera sido capaz de inventar. Hay un detalle adicional de la ceremonia que merece contarse antes de llegar al momento de Belinda. Alejandro Fernández también actuó esa noche, el potrillo, como se le conoce, que meses antes se había distanciado públicamente de Nodal y Ángela tras una polémica relacionada con un tributo a Vicente Fernández. Alejandro Fernández en el mismo escenario, Belinda en el mismo escenario, Maná, Shakira, Los Ángeles Azules, Laila Downs, todos los artistas que la FIFA eligió para representar a México en el momento más visto del año. Todos ahí, todos en el Azteca, y Ángela Aguilar fuera. Y entonces, llegó el momento de Belinda. Los Ángeles Azules subieron al escenario, y desde el otro lado, Belinda apareció, con el estadio mirándola, con los 87,000 atentos a su presencia, con miles de millones de personas mirando desde todo el mundo a través de la transmisión oficial de la FIFA. Y cantó por ella, la canción que grabaron juntos para el álbum oficial del Mundial, la canción que en la semana previa había encabezado las listas de las plataformas de streaming en todo el mundo hispanohablante. Por ella, en el Azteca, con Los Ángeles Azules, con el mundo mirando, con México ganando el partido que vino después por 2-0 gracias a Julián Quiñones en el minuto 8 y a Raúl Jiménez en el 67, que hizo su primer gol en una Copa del Mundo después de 3 torneos anteriores. Con el Azteca, convertido por tercera vez en la historia en el escenario más visto del planeta. Ángela Aguilar no estaba en ese estadio para verlo, o si estaba, nadie la vio. Y aquí llega lo que esta historia lleva semanas construyendo. Lo que Ángela Aguilar hizo mientras Belinda cantaba en el Azteca. El gesto que los medios mencionaron de pasada en sus crónicas de la ceremonia, pero sin detenerse en él, con la atención que merece en el contexto de todo lo que hemos contado en este canal. Mientras Leonardo Aguilar publicaba su fotografía desde el interior del estadio. Mientras su hermana Annelise compartía los momentos de la llegada, mientras su padre Pepe conversaba con Chicharito en las gradas, Ángela Aguilar le dio me gusta a la foto de su hermano Leonardo. Un me gusta. Ese fue el gesto. Un botón en la pantalla de su teléfono. Una acción que dura menos de un segundo. Que en el universo de las redes sociales no tiene ningún peso específico más allá de lo que cada persona que la hace decide darle.
pero que en este contexto específico, en esta noche específica, con este estadio específico de fondo, tiene el peso de todo lo que no se pudo decir de otra manera. Ese fue el gesto. Un botón en la pantalla de su teléfono. La reacción más pequeña que una persona puede tener ante una publicación en Instagram. El equivalente digital de decir que lo vi, que lo sé, que estoy mirando. Pero ese me gusta fue también la confirmación de algo que los medios habían especulado pero que ninguna foto verificada había podido establecer con certeza. Ángela Aguilar no estaba dentro del estadio, estaba fuera. Estaba en algún lugar con su teléfono en la mano, siguiendo la noche a través de las publicaciones de su familia, viendo el Azteca desde una pantalla mientras su hermano lo vivía en persona, mientras Belinda cantaba en el escenario más grande del año. Y hay algo en ese me gusta que es diferente a simplemente no publicar nada. Si Ángela hubiera querido ignorar completamente lo que ocurría en el estadio esa noche, no habría dado me gusta a ninguna de las publicaciones de su familia. Habría dejado pasar la noche en silencio, sin reaccionar, sin dejar ninguna huella digital. Pero no lo hizo. Vio la foto de Leonardo y le dio me gusta, lo cual significa que estaba mirando, que estaba siguiendo, que en algún momento de esa noche, con su teléfono en la mano, entró a Instagram y vio lo que su familia estaba viviendo desde dentro del estadio mientras ella lo seguía desde fuera. No podemos saber si Ángela eligió no ir, si Nodal prefirió que no fueran, si la decisión fue conjunta, si alguien del equipo recomendó evitar el evento para no generar la narrativa de Ángela viendo a Belinda en el Azteca, si la ausencia fue planeada o fue circunstancial. No hay declaración oficial ni declaración extraoficial que haya explicado por qué la familia Aguilar estuvo en el estadio y Ángela no. Pero las consecuencias de esa ausencia son visibles y están documentadas. Pepe Aguilar vio a Belinda cantar en el Azteca, Leonardo Aguilar vio a Belinda cantar en el Azteca, Anelis Aguilar vio a Belinda cantar en el Azteca, y desde su teléfono, en algún lugar fuera del recinto, Ángela Aguilar le dio me gusta a la foto de su hermano mientras todo eso ocurría. Ese es el cuadro real de la noche del 11 de junio para la familia Aguilar, no el que aparece en las fotos de Leonardo desde el estadio, no el de Anelis compartiendo los momentos de la llegada, no el de Pepe saludando al Chicharito en las gradas, sino el cuadro completo, con todos sus personajes en su lugar real, los que estaban dentro y los que seguían desde fuera, los que cantaban en el escenario y los que daban me gusta desde su teléfono. Y hay algo en ese cuadro que conecta directamente con el video que publicamos en este canal sobre Belinda y el Mundial hace unos días. Ese video contó por qué Ángela no estaba en la lista de artistas de la ceremonia, por qué la FIFA eligió a Belinda y no a ella, por qué el antecedente de Qatar 2022, y todo el ruido mediático de los últimos 2 años dibujaron un perfil de riesgo que ninguna producción de ese tamaño quería asumir. Lo que no podíamos contar entonces porque no había ocurrido es lo que sabemos ahora, que la noche en que Belinda cantó en el Azteca, la familia Aguilar estaba en las gradas, que el patriarca del Aguilar presenció esa actuación en primera persona, y que la hija de ese patriarca, la mujer que meses antes el público había pedido que estuviera en ese escenario, se quedó fuera del estadio, mirando desde su teléfono, dándole me gusta a las fotos de su familia desde dentro. Y hay algo que ningún artículo de los que cubrieron la ceremonia conectó explícitamente, pero que en el contexto de este canal merece decirse con claridad. Hace semanas publicamos un video en este canal explicando por qué Ángela no estaba en la lista del Mundial y Belinda sí. Explicamos el antecedente de Qatar 2022. Explicamos el perfil de riesgo que ninguna producción de ese tamaño quería asumir. Explicamos que la decisión de la FIFA de elegir a Belinda en lugar de a Ángela tenía capas que iban más allá de lo musical. Y lo que el 11 de junio confirmó es que esa historia, la historia que contamos semanas antes de que la ceremonia ocurriera, se desarrolló exactamente como la habíamos contado. Belinda cantó, la familia Aguilar estuvo en el estadio, y Ángela siguió la noche desde su teléfono. Hay una lectura benevolente de todo esto que también merece decirse. La lectura que dice que Ángela Aguilar tomó la decisión más inteligente posible dadas las circunstancias, que aparecer en el Azteca la noche en que su exnovio, mejor dicho la exnovia de su marido, cantaba en el escenario más grande del año hubiera generado exactamente el tipo de narrativa que no le conviene en este momento, que estar ausente fue una decisión estratégicamente correcta aunque personalmente dolorosa, y puede que esa lectura sea la correcta. Puede que Ángela Aguilar, con 22 años y con todo el peso que carga esta historia sobre sus hombros, tomara la decisión más madura que ha tomado en todo este tiempo. Quedarse en casa, no alimentar la narrativa, no darle al mundo la imagen de ella viendo a Belinda en el Azteca, que todos los medios habrían convertido en portada al día siguiente. Pero hay algo que esa decisión, sea cual sea la razón que la motivó, no puede cambiar. La noche del 11 de junio, 2026, Belinda cantó por ella en el Estadio Azteca ante 87,000 personas y ante miles de millones en todo el mundo. La familia Aguilar estuvo en el estadio para verlo, y Ángela Aguilar siguió la noche desde su teléfono,
dándole me gusta a las fotos de su hermano mientras todo eso ocurría. Eso no se puede deshacer con ninguna declaración, no desaparece con ningún comunicado, no se borra con ningún video en el rancho de Zacatecas o con ningún post de aniversario con el anillo mostrado a cámara. Ocurrió. Está documentado y forma parte de la historia de esta familia en 2026. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora la pregunta que cierra este episodio. Después de saber que la familia Aguilar estuvo en el Azteca viendo a Belinda cantar, después de saber que las canciones de Nodal sonaron en el estadio mientras su exnovia se preparaba para actuar, después de saber que Ángela Aguilar siguió la noche desde su teléfono dándole me gusta a las fotos de su hermano, ¿crees que Ángela tomó la decisión correcta al no asistir? ¿O crees que quedarse en casa mientras Belinda triunfaba en el escenario que el público había pedido para ella fue el momento más difícil que ha vivido en esta historia? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.